Época colonial. La colonia en la Real Audiencia de Quito. En esta ocasión hablaremos sobre la época colonial, la cual se divide en tres periodos. En el primer periodo hablaremos sobre la implantación del orden colonial. En el segundo periodo, el auge del orden colonial. Y finalmente, en el tercer periodo, la redefinición del orden colonial. Comencemos por la época colonial, la colonia. En 1492 fue un año clave para América, España y la humanidad con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón. El inicio de la subyugación violenta de los pueblos aborígenes comenzó una época nueva para nuestro continente. Ese año culminó el proceso de unidad política de todos los reinos hispánicos bajo los reyes católicos. Y Europa, que salía del feudalismo, avanzó con el aporte americano hacia una era de predominio mundial. La historiografía suele caracterizar a la época colonial del actual Ecuador como un lapso de gran estabilidad sin cambios significativos en todos los órdenes, en oposición a la inestabilidad que nos dio en los años republicanos. Esta visión no es correcta. Durante los 3 siglos que las tierras estaban vinculadas a la metrópoli española, se produjeron transformaciones muy significativas, perfilándose al menos en 3 periodos muy diversos. Ahora bien, hablemos sobre la cuestión del descubrimiento. Colón, navegante profesional al servicio de España. Por confusión, los conquistadores llamaron Indias al nuevo continente, y por otra confusión la llamaron América por Américo de Vespucio. Decir que la llegada de Colón es un descubrimiento es pensar desde la perspectiva de los invasores. Con esto, además, se provocó la práctica de la teoría de la redondez de la Tierra. No cabe duda que ese contacto tuvo aspectos positivos, pero con él estas fueron consideradas las tierras de conquista y sus habitantes como objeto de explotación. El inicio de la colonización en nuestro continente, al mismo tiempo que la apertura de la época, fue también el comienzo de un inacabado atropello a los pueblos aborígenes. Hablemos sobre la conquista de Quito. Luego de que se consolidó el control hispánico sobre el Istmo de Panamá, comenzaron a recibirse noticias sobre un rico país hacia el sur. En 1524 se organizó una empresa privada de conquista y colonización que se encabezaron por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Se fundó la ciudad de Santiago de Quito en agosto de 1534, cerca de la actual Riobamba. Una vez que fueron organizados, el gobierno hispánico en Quito partió de esta ciudad bajo el mando de Gonzalo Pizarro. Desgraciadamente, la historia corriente latinoamericana y ecuatoriana ha explicado fenómenos exclusivamente a partir de los últimos factores. Esto no es solo un grave error, sino que justifica la conquista y la explotación de los pueblos indígenas, haciéndola ver a los españoles como una raza superior. Primer periodo. Implantación del orden colonial. Empezando por las guerras civiles. Con la terminación de las guerras de conquista no concluyen los conflictos. En la misma década de los 30 se dieron enfrentamientos entre los conquistadores. Pizarro, nombrado marqués por el rey de España, disputó con Almagro el control del Cusco y de todo el Perú. En 1538, Almagro fue derrotado y ejecutado. Su hijo encabezó una revuelta, asesinó a Francisco Pizarro en el año de 1541 y tomó el poder. Los enfrentamientos entre conquistadores devinieron en un conflicto más de fondo entre estos y la corona, que intentaron cortar la autonomía con los que aquellos pretendían manejar las tierras recién conquistadas, siguiendo con el ejemplo del feudalismo europeo. La respuesta de la corona fue intentar una negociación sobre los colonos recién llegados, que tenían especialidades de nuevos privilegios y estaban enfrentando a los encomenderos. Triunfó de este modo la causa de la corona, aunque al precio de concesiones al poder local.
Colonización inicial. Como se ve al principio de la colonización, se dieron dos procesos. Por una parte, el sojuzgamiento e inicio del despojo de los indígenas. Por otra, la resolución en beneficio del poder metropolitano, del conflicto creado por los primeros colonos que intentaron retener buena parte del control local. Al comienzo de la colonización para manejar las tierras y las gentes recién conquistadas, los españoles necesitaron de los caciques locales, que siguieron como autoridad de sus pueblos. Los indígenas debían pagar un tributo a la corona, y como pago del beneficio de la cristianización, quedaron obligados a prestar el servicio de encomendero o darles dinero. Así, se estableció un mecanismo de extracción de excedentes en forma de trabajo e impuestos. Entre la década de 1530 y la de 1590 se extiende un periodo de asentamiento, el poder colonial. Por una parte se estableció el sistema hispánico y se consuma, por otra, la dominación de los pueblos aborígenes. Todo esto se da bajo las condiciones del encuentro de dos sociedades. La metropolitana, que estaba inmersa en la transición del orden feudal al capitalista en Europa, y de otro lado, la indígena, que experimentaba una aguda crisis de formas aborígenes de organizaciones sociales que precipitaron su derrota. Bien, por otra parte podemos hablar de la organización administrativa. Luego de la conquista militar, su institucionalizó el poder colonial, pensado en este con el modo paulatinamente al mandato directo. Y así se fundaron las ciudades hispánicas. Quito en 1534, Puerto Viejo y Guayaquil en 1535, Popayán y Cali en 1536, Pasto en 1539, Loja en 1548, Baeza en 1559, Zaruma y Zamora en 1550, Cuenca en 1557, Riobamba en 1575 y Tena en 1560. La diócesis fue creada en 1545, con jurisdicción en lo que hoy es el territorio del Ecuador, el sur de Colombia y el norte de Perú. La administración legal y política adquirió organización definitiva en 1563, cuando se creó la Real Audiencia de Quito, con una jurisdicción parecida a la del obispado. Su primer presidente fue el licenciado Hernando de Santillán, que se posicionó en 1564. Además de las ciudades de fundación española, se conserva en las tierras de la Audiencia de Quito varios asentamientos indígenas. En las ciudades se organizó con la legislación de Indias, que se dividieron en dos partes, la República de Blancos y la República de Indios. La República de Blancos agrupaba a los colonos, mientras que la República de Indios mantenía sus elementos comunitarios. En 1592 y 1593 se produjo la rebelión de las alcabalas, contra la aplicación de un impuesto que afectaba al comercio local. Al fin, una vez más la corona, pero mantuvo una suerte de equilibrio de fuerzas, entre ellas los poderes locales. Asimismo, durante los años de 1569 y 1581 se realizaron fundamentales reformas administrativas y fiscales que consolidaron el poder colonial en el virreinato y en la Audiencia de Quito. Hacia finales del siglo XVI, en Quito se dio un conflicto entre las inclinaciones pro-indígenas y los defensores de los intereses locales blancos. Al fin triunfó una vez más la corona, pero se mantuvo una suerte de equilibrio de fuerzas entre ellas y los poderes locales. Periodo. Auge del orden colonial. La sociedad colonial. Cuando hablamos de sociedad colonial, podemos hablar del fruto de la interacción que tuvieron los indígenas con los españoles, en donde ambas realidades presentaban un panorama social muy complejo al momento de la conquista española.
por lo que los españoles en sí se centraron esencialmente en torno a las ciudades y en cambio los nativos permanecieron en el ámbito rural, ya que en sí esta época fue muy racista, por lo que en el siglo XVII en la Real Audiencia de Quito se asentaron varios grupos de esclavos negros importados, ya que estos buscaban ejercer o hacerse valer como personas, exigiendo sus derechos, en donde en Esmeraldas formaron una sociedad de negros libres, la cual mantuvo autonomía frente a las autoridades ahí. Después de esto se consolidó una sociedad que consagraba la desigualdad en todo aspecto, siendo estos grupos que tenían deberes y derechos diferentes a los demás, por lo cual esto se estructuraba según su estructura social, en donde los blancos tenían control sobre ellos. Por lo que, como en sí se dice en esta pirámide, los españoles en sí eran los que formaban la cúspide de la pirámide, o estaban más arriba que todos, los cuales ellos también eran los que clasificaban a las personas simplemente por su origen o por su color de piel, por lo cual ellos en sí eran considerados los de raza pura, los de raza blanca y los de la sangre perfecta, o en sí los de la sangre española que se decía ahí. Por lo que en sí los criollos o los hijos de los españoles, ya que estos eran hijos de españoles nacidos en América, estos de aquí se consideraban también en la pirámide, pero en sí estaban más abajo de los españoles, por lo que ejercían oficios, algunos oficios y algunos deberes, pero en sí no como un español real. Los mestizos en sí fueron ganando importancia después de mucho tiempo, los que en donde ejercían cierto también oficios, pero en sí estaban excluidos de la educación. Después podemos hablar de los indígenas o los indios, que desde luego se dedicaban exclusivamente al trabajo manual. En una sociedad que se consagró, también fue una realidad discriminatoria para la mujer, que soportaba el peso y el trabajo familiar, en donde todos estos niveles de estamento se resaltaba siempre en la raza blanca, sobre todo la indígena, las cuales separaba a las personas en clases sociales, en donde conforme de esto se originó fuertes uniones de conquistadores de mujeres indígenas, social intermedio entre blancos y indios, dedicando ciertos valores agrícolas, mediando al comercio y artesanías. En sí, los negros y los mulatos eran los que estaban al final de la pirámide, los cuales fueron ganando importancia después de declarar un poco algo de sus derechos para formarse en la pirámide, en donde estos en sí eran los principales esclavos. También aquí podemos considerar a los mulatos o hijos de indígenas y negros, ya que estos también se consideraban como la clase que está más abajo de todas y en sí hasta más abajo que los negros, los cuales eran considerados como animales. Estado, Iglesia y cultura. El Estado colonial en sí no competía solamente con la administración de la audiencia, sino en todas las instituciones en donde daba dirección a la política, en donde durante la época colonial la Iglesia impulsó decididamente la catequización de los indios y la educación en todos los niveles, incluyendo el universitario, y el desarrollo de artes en general, la alta cultura. La cultura en sí estaba reducida en la primicia absoluta de lo religioso, en donde el periodo colonial fue el cual estaba asociado en general con una época en la cual su cultura se reducía simplemente a los problemas e inquietudes interculturales de los peninsulares, como evidencia anteriormente.
como evidenciaba anteriormente. Hablando de las mitas y obrajes, podemos hablar de la encomienda, que fue perdiendo importancia hasta ser suprimida, consolidándose el mecanismo básico de organización económica, la cual la mita fue, en la colonización de América, la mita fue una institución colonial que consistía en la obligación de indígenas a trabajar en ciertas áreas económicas, como era la minería, la construcción o en sí las haciendas, a cambio de un salario. Eh, en cambio, las mitas, o como se le llamaban a los mitayos, estos eran los que trabajaban principalmente en la producción textil o la agricultura, en donde el poder económico se centró en las manos de los grandes productores, comerciantes de textiles que manejaban obrajes propios o alquilaban a los de la corona. Tercer periodo, redefinición del orden colonial. La crisis de 1700 inició en el siglo XVIII, la cual fue para España y su imperio colonial comenzaba una nueva era. Estos iniciaron con dificultades económicas que veía arrasando desde el siglo anterior, lo cual eh, era caracterizada por momentos del auge con frecuentes catástrofes naturales que afectaron a casi todo el territorio de la audiencia. Por lo cual también se podría decir de que los monarcas de la dinastía de Borbón, que llegaron al trono después de una guerra, intentaron superar las formas de administración tradicional, lo cuales se caracterizaban por la postrada económica española, las cuales era un proyecto de modernización que tendía a hacer que España una potencial industria con la capacidad de competir con Inglaterra y Francia, abasteciendo a sus mercados coloniales, por lo cual, como consecuencia, introdujo las llamadas reformas borbónicas, como una serie de limitaciones del comercio en las colonias, por lo cual en sí también atrajo enfermedades, sumándole esta otro desastre para esa época, en donde en esa época hubieron también grandes terremotos que sucedieron, trayendo pérdidas humanas y una desorganización, por lo cual el grupo de organización deterioró las vías de intercambio. Las pestes también mataron a muchas personas, en donde las calamidades internas agravaron, acelerando la época colonial conjunto a los metales cuya extracción era el centro de la actividad del Imperio americano, por lo cual las minas altoperuanas sufrieron una grave crisis de impacto también, ya que en las zonas proveedoras como la Real Audiencia de Quito estaba un desastre total. En la consolidación del latifundio se delineó un nuevo pacto colonial en todo el país, en donde puede ser catalogado entre las varias transformaciones de su historia, en donde la recesión textil y la explotación industrial o la explotación agrícola cobró una gran importancia, ya que en el siglo XVIII el latifundio se había consolidado en la región serrana de la Audiencia de Quito, siendo los textiles de los quiteños en sí perdieron vertigurosamente las tradiciones de mercados y ahora víctimas de la depresión, en donde los productos similares a los europeos de mejor calidad y mejor precio era competitivo y fueron paulatinamente desalojando los productos de Quito, lo cual trajo una desmonetización acelerada de la economía y consecuente a esto la depreciación o la depresión.
En el final de la época colonial, como todos sabemos, esta época colonial termina cuando los países se independizan, lo cual hizo Simón Bolívar. Este periodo colonial inicia en 1550, con la llegada de los españoles al territorio, terminando esto en 1810, en donde comenzó el proceso de independencia, ya que gestando un movimiento de reivindicación americano y loquiteño expresaba el nacimiento de una conciencia incipiente de las élites criollas, en donde los criollos querían ser iguales a los españoles, provocando así crear peleas con sus propias familias. Los criollos en sí habían logrado su significativa ampliación del poder económico, esencialmente con el robustecimiento del latifundio, pero en sí continuaban excluidos al acceso del poder político, por lo cual en sí generaron guerras para tener también ellos el poder, desalojando así a los españoles y creando países independientes.